Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vamos a insistir en el concepto de mol y en los cálculos que podemos hacer con el mol, ya sea relacionándolo con número de átomos, número de moléculas, número de moles de átomos, con masa de compuesto, masa de elemento o volumen de gas en condiciones normales. En el vídeo de concepto de mol vimos ya este cuadro y lo estudiamos pormenorizadamente, pero ahora es importante memorizarlo y utilizarlo en los problemas. Lo más importante es que siempre vamos a partir del número de moles de molécula o el número de moles de compuesto. ¿Por qué? Porque esto tiene relación directa con todos los demás cálculos, excepto con dos, con el número de átomos del elemento y con la masa en gramos del elemento. Es decir, para llegar al número de átomos del elemento, yo voy a partir del número de moléculas de compuesto, pero tendré que pasar por un punto intermedio. Ese punto intermedio puede ser el número de moléculas, es decir, paso de moles a moléculas, puesto que en un mol hay 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas, y luego de moléculas a átomos considerando la fórmula del compuesto. Recordemos que en la fórmula nos indica cuántos átomos de cada tipo y qué átomos de cada tipo componen una molécula. Si la fórmula es, por ejemplo, la de el ácido sulfúrico, yo tengo que en una molécula de ácido sulfúrico hay 4 átomos de oxígeno, 1 de azufre y 2 de hidrógeno. También podemos hacer el camino, este es el camino de por abajo. Es decir, pasamos primero de moles de moléculas, de moles de compuesto a moles de átomos y luego pasar a número de átomos. ¿Cómo se pasa de moles de compuesto a moles de átomos? Pues igual que de moléculas a átomos. Es decir, en un mol de ácido sulfúrico hay 4 moles de átomos de oxígeno, 1 mol de átomos de azufre y 2 moles de átomos de hidrógeno. Igual se pasa de moléculas a átomos que de moles de moléculas a moles de átomos. ¿Y cómo se pasa de moles de átomos a número de átomos? Pues igual que de moles de moléculas de número de moles de moléculas a moléculas. Es decir, teniendo en cuenta que un mol, en este caso de átomos, es un número de Avogadro 6,023 por 10 elevado a 23 átomos. Resumiendo, un mol se relaciona directamente con el número de partículas porque un mol es exactamente un número de Avogadro de moléculas. Obviamente si nos referimos a un mol de átomos, pues sería el número de Avogadro de átomos. Se relaciona directamente con masa, porque un mol de moléculas es la masa molecular en gramos, si fuera de átomos la masa atómica en gramos. Y también un mol de compuesto se relacionaría con el volumen de gas en condiciones normales, porque un mol de cualquier gas medido en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, ocupa siempre este volumen, 22,4 litros. Bien, por tanto, es importante comprender que en una molécula hay tantos átomos de cada tipo como indica el subíndice de cada uno de ellos en la fórmula del compuesto. Por tanto, en una molécula de cromato de potasio habría, pues, 2 átomos de potasio, el cromo no tiene subíndice, luego un átomo de cromo, y el subíndice del oxígeno es 4, luego 4 átomos de oxígeno. Y lo mismo diríamos de un mol de cromato de potasio referente a los moles de átomos. Es decir, en un mol de cromato de potasio habría 2 moles de átomos de potasio, un mol de átomos de cromo, puesto que el cromo tiene subíndice 1, y 4 moles de átomos de oxígeno, puesto que este es el subíndice del oxígeno en la fórmula. Para realizar cualquier transformación, y esto es importante, entre número de partículas, masa y volumen, un paso previo es pasar a moles de compuesto. Esto es importantísimo. En el cuadrito anterior lo visteis como que era el número de moles de compuesto era el centro del cuadro. Pues hay que pasar siempre a número de moles de compuesto. Entonces, de aquí del número de moles de compuesto yo puedo pasar
a número de partículas, porque un mol tiene 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas, a masa de compuesto, es la masa molecular en gramos, a volumen de gas en condiciones normales, que vale 22,4 litros, un mol ocupa eso en condiciones normales de cualquier gas, y también puedo ir, teniendo en cuenta la fórmula, como hemos dicho, a relacionar un mol de compuesto con los moles de átomos, ya que la fórmula me indica cuántos moles de átomos, el número de moles de átomos que tendría un mol de compuesto. O bien también nos indicaría el número de átomos de cada tipo que tendría una molécula de compuesto. Por tanto, si me piden número de átomos, la transformación no es directa. Si me piden número de átomos, tengo que llegar aquí y lo puedo hacer por dos caminos. O bien pasando del número de moles al número de moléculas, porque un mol son 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas, y del número de moléculas al número de átomos es muy fácil, porque en una molécula, por ejemplo, yo qué sé, si yo tengo una molécula de agua, yo sé que hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La fórmula me relaciona cuántos, en una molécula del compuesto, cuántos átomos hay. Pero la transformación la podría hacer también por este otro lado. Es decir, pasando, en vez de número de moles a moléculas, pasando a número de moles de átomos. Pues igual, porque en un mol de agua la relación es la misma que la que había en una molécula respecto a los átomos. Es la misma relación la que hay en un mol de agua con respecto a los moles de átomos. Habría 2 moles de átomos de hidrógeno y un mol de átomos de oxígeno. ¿Vale? Llegaría aquí y después, para pasar a número de átomos, tendría que en un mol de átomos hay 6,023 por 10 elevado a 23 átomos. Por lo tanto, si a mí me piden número de átomos, si me piden esto, yo podré ir o bien por el camino este de arriba, pasando por número de moléculas, o bien por este camino de abajo, pasando por el número de moles de átomos. Si lo que me piden es la masa de un elemento, tampoco la relación es directa. Entonces no partiremos nunca del número de moles de compuesto, sino de la masa de compuesto. Es decir, si me piden la masa de un elemento, parto de la masa de compuesto. Vamos a ver cómo lo haríamos. Imagínense que yo les digo a ustedes pues que tengo el ácido sulfúrico, H2SO4. ¿Vale? La masa atómica del hidrógeno es una unidad de masa atómica, la masa atómica del azufre es 32 UMA y la del oxígeno 16 UMA. ¿Cómo hallo la masa molecular del ácido sulfúrico? Pues multiplicando el número de átomos, por ejemplo, este 2 del hidrógeno, por su masa atómica, que es 1, más la masa del azufre, que es 32, esto es un por, más ahora el número de átomos de oxígeno, que es 4, por su masa atómica, que es 16. Y esto me da 98 UMA. Es decir, una molécula de ácido sulfúrico, su masa es de 98 UMA. ¿Cuál es la masa de un mol de ácido sulfúrico? Un mol de ácido sulfúrico son 98 gramos de ácido sulfúrico. ¿Y cuál sería la relación entre masa de compuesto, en este caso masa de ácido sulfúrico, y masa, por ejemplo, de azufre? Pues la masa de azufre en el sulfúrico, cuando calculé la masa molecular, el azufre aportaba 32 UMA. Por tanto, la relación entre la masa de compuesto y la masa de, en este caso de azufre, sería que en 98 gramos de ácido sulfúrico, que es un mol, 32 gramos eran los que había de azufre. 32 gramos de azufre. Y esto lo podemos expresar como un factor de conversión, es decir, como un cociente, ¿verdad? Es decir, serían 98 gramos de ácido sulfúrico, ahí se relacionan
con 32 gramos de azufre. O al revés, hay 32 gramos de azufre en 98 gramos de ácido sulfúrico. Lógicamente esto lo podríamos hacer para cualquiera de los elementos que componen un compuesto, ¿vale? Y obtendría esos factores de conversión. También es importante que recordemos para estos problemas los elementos que son diatómicos en estado natural, es decir, que en estado natural están en forma molecular, que son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Bien, vamos a hacer un problema. Dice que tenemos una muestra de 435 gramos de butano. El butano es C4H10, un hidrocarburo. Se pide cuántos moles de átomos de carbono. Bueno, lo primero que yo tengo que pensar es, ¿y este dato qué es? Es una masa, ¿verdad? Gramos. ¿Y gramos de quién? ¿De un elemento o de un compuesto? El butano está compuesto de carbono y de hidrógeno, por tanto es un compuesto. Hay más de un átomo compuesto. Por lo tanto, lo primero, pasar a moles. Si yo quiero calcular cualquier cosa, pasar a moles, en este caso moles de compuesto. Ya que a partir del número de moles de compuesto puedo pasar a número de moléculas, masa de compuesto o volumen de gas en condiciones normales. ¿Cómo convertimos a moles? Pues yo sé que un mol del compuesto equivale a la masa molecular expresada en gramos. ¿Cómo hallo la masa molecular? Pues con los datos de las masas atómicas. 4, que es el subíndice por 12, más el subíndice 10 por la masa del hidrógeno, que es 1. Esto me daría 7,5 moles de butano. Ya tengo el número de moles. Bien, empiezo con la primera pregunta. ¿Cuántos moles de átomos de carbono? Recordemos el segundo punto que era importante. Decíamos que era imprescindible determinar si lo que me pedían se refiere a un compuesto o a un elemento. Se refiere a carbono, es decir, a un elemento. Por lo tanto, estos moles de compuesto los tengo que pasar a moles de elemento. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Moles de carbono. Y entonces, ¿cómo lo hago? Pues bien, paso de moles de butano en un mol de butano. ¿Cuántos moles de carbono hay? Pues tantos como me indica el subíndice del elemento en la fórmula, que es 4. En un mol de C4H10 hay 4 moles de átomos de carbono. Y esto me daría 30 moles de átomos de carbono. No hace falta que diga átomos, porque si digo el carbono es atómico, pues se sobreentiende que son átomos. Segundo apartado. ¿Qué volumen ocupará en condiciones normales? El volumen siempre se refiere a un compuesto. No es volumen de elementos, eso no lo van a preguntar nunca. Luego entonces tengo los moles de compuesto, yo sé que el factor de conversión es que un mol de gas del compuesto en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Y esto me daría 168 litros de butano en condiciones normales. Apartado C. ¿Cuántas moléculas de butano? Moléculas de butano, el butano es un compuesto de carbono e hidrógeno, por lo tanto parto de los moles de compuesto. Y yo sé que en un mol hay un número de Avogadro de moléculas, es decir, 6,023 por 10 elevado a 23, o si preferís 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Vale? Entonces moles y moles se simplifica y esto me daría 4,52 por 10 elevado a 24 moléculas de butano. Miren ahora, masa, ¿qué masa de carbono contendrá? Masa de elemento. Realmente me están dando una masa de compuesto y me están pidiendo una masa de elemento. Es una equivalencia entre masas. Masa de compuesto y me piden masa de elemento. Cuando me pidan esto es el único caso en el que voy a partir de la masa de compuesto o de elemento. En este caso de compuesto, de 435 gramos de butano. ¿Por qué? Porque en la masa molecular de este compuesto, expresada en gramos, la masa del elemento va a venir dada por la masa atómica del elemento, que la del carbono es 12, multiplicado por el número de átomos que hay como subíndice en la fórmula, que es 4 por 12. Es decir, en 4 por 12 gramos de carbono hay en toda la masa molecular del compuesto. Si esto lo hacemos, en 58 gramos, que es la masa molecular
en gramos de butano, hay 4 por 12, que es 48 gramos de carbono. El 4 porque es el subíndice y el 12 porque es la masa atómica del carbono. ¿Vale? Esto me daría 360 gramos de carbono. Y vamos con el último apartado. ¿Cuántos átomos de carbono? Recordad el paso 2 que decíamos que es imprescindible determinar si lo que me piden se refiere a un compuesto, que deberíamos de partir de los moles del compuesto, o bien a un elemento. Y se refiere a un elemento, porque el carbono es un elemento. Luego tengo que partir o bien de los moles del elemento, no del compuesto. Bueno, vamos a volverlos a calcular. Podría partir ya de 30, podría en vez de poner todo esto, pues poner aquí 30 moles, no 30 gramos, 30 moles de átomos de carbono, o moles de carbono, ya se saben que son átomos. ¿Qué es lo que me va a dar eso? Y ahora voy a pasar a átomos de carbono. ¿Qué relación hay entre moles de átomos y átomos? Pues que un mol de átomos tiene un número de Avogadro de átomos, es decir, 6,023 o 6,022, como prefiráis, por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Ahí se simplificaría y este sería el siguiente factor. Simplificando moles de átomos de carbono y moles de átomos de carbono, me daría 1,81 por 10 elevado a 25 átomos de carbono. Pues bien, gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.